¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Pues entramos a este proceso de veda electoral en donde los partidos políticos dejarán de realizar actividades, en donde las candidatas y los candidatos han ya bajado las armas, por lo menos públicamente, y es un periodo en el que se llama de reflexión. Es un periodo en donde la gente tendrá que analizar, pensar su voto después de todo lo que ha escuchado, después de todo lo que ha vivido. Es cierto que en esta elección, a diferencia de otras, y no es ni siquiera una opinión, son datos, son base numérica, hay muy pocos indecisos o bien indecisas. No juegan un papel protagónico en la definición de la misma por la distancia que hay entre el primero y el segundo lugar. Podrían afectar en un momento dado la distancia entre el segundo y el tercero, pero en cuanto al primero y al segundo, está prácticamente ya definido y es por la sencilla razón de que la gente definió su voto desde hace tiempo y se ha mantenido precisamente en ese tenor porque no ha pasado nada, absolutamente nada, que le haga virar hacia otro lado. Recuerdo mucho la frase de Roy Campos que nos dijo en esta charla, que ustedes ya la pueden ver en el canal, tiene varios días, eh, que esta elección fue como un partido entre Pumas y América, ¿no? Tú vas al estadio, llenas el estadio y aunque gane Pumas, no le vas a dejar de ir al América. Aunque gane el América, no le vas a dejar ir a Pumas. Entonces, a final de cuentas, las aficiones están perfectamente definidas. Y entonces entras a la discusión de cómo se logró cada una de ellas. Y ahí nos topamos con esta guerra de narrativas que sin duda alguna me parece que es un fenómeno que no podemos soslayar ni dejar de aprender de las mismas. Yo preguntaba hoy por la mañana en la cuenta de X de su servidor, @jet1403, si personajes como Denise Dresser, como Ciro Gómez Leiva, como Joaquín López Dóriga, como Broso, como Aguilar Camín, como Jorge Castañeda, como Ricardo Alemán, como Francisco Martín Moreno, como Adela Micha, como Loret de Mola y muchos otros que están alrededor, sean comunicadores, sean periodistas, sean analistas, sean opinadores, se habían dado cuenta del daño que le habían hecho a sus carreras al comportarse de la manera en cómo lo hicieron. Y no hablo de la crítica. Una cosa es que tú critiques, una cosa es que estés en contra de una autoridad. Eso es sano, por supuesto, y necesario, porque no hay gobierno perfecto, ni líder perfecto, ni dirigente perfecto. Hay seres humanos que llegan al poder y que toman decisiones con base al tiempo que les tocó vivir y con base a su propia ética política. Y de ahí precisamente le toca a la historia y a la ciudadanía juzgarlos y analizarlos. No, hablo cuando se utilizan palabras y conceptos grandilocuentes, exagerados, con la finalidad precisamente de influir en la ciudadanía. Cuando se nos habla de dictaduras, cuando se nos habla de autoritarismo, cuando se nos habla de elección de Estado, y son pronunciamientos de personas con preparación, de personas que tienen la capacidad y la experiencia perfectamente definida para entender las diferencias que hay en cada uno de estos conceptos y lo que significan. Entonces, el hecho de que lo utilicen no es por ignorancia. La ignorancia no es mala ni es ningún pecado, no lo sabemos todo. Y por supuesto que hay mucha gente que lo replica por ignorancia, pero cuando le explicas, cuando se informa, cambia completamente su percepción de las cosas. Por lo menos le da su justa dimensión a las mismas. Pero cuando tú sabes los conceptos y sigues insistiendo en ello, eres una persona perversa, eres una persona antiética, eres una persona totalmente corrupta en tu comportamiento porque estás defendiendo tus intereses y estás defendiendo tus privilegios y el de quien te los paga. Y no estás pensando en las mayorías, aunque finjas hacerlo, porque lo válido es decir, a mí me paga Salinas Pliego y yo voy a defender a Salinas Pliego. Punto. No podemos pedirte entonces que te pongas de otro lado porque ya dijiste abiertamente cuáles son tus cartas. El problema es cuando sales y dices, yo me mando solo, ¿no? Cuando obviamente no es así. Entonces eres un mentiroso y mentirosa, además de todo. Y esto viene a la par por este fragmento que ya incluso subimos al canal algunos, de esta mesa de análisis de Latinos, que a mí me parece muy interesante. Ya se los he dicho, para poder opinar, pues uno tiene que ver las cosas, ¿no? Chutártelas. Y sobre todo para poder entender al de enfrente,
pues hay que verlo, hay que analizarlo y hay que escucharlo. Y de esa manera puedes combatirlo, puedes debatirlo, puedes aprenderle, puedes hacer muchas cosas. Poniendo atención a estas mesas de análisis, esta necesidad de Denise Dresser de tener la razón es patológica, sinceramente. Este comportamiento de que yo lo sé todo y de que mi visión es la que importa y es la que se impone, nos habla de una mujer rebasada por su propia soberbia y por su propio ego, y que debido a estas circunstancias dejó de ser útil a la discusión nacional porque ya ni siquiera aporta a la misma. Es un grito en el desierto, es una sordera testicular, literalmente, en donde lo que vemos son argumentos con base a lo que yo creo y yo opino, pero jamás, jamás con la posibilidad de ser autocrítica y reconocer me equivoqué. Es capaz de cruzar cualquier línea ética con tal de mantener su opinión. En esta mesa de análisis, por si usted no ha visto estos pequeños fragmentos que compartimos o no vio este programa, hay un momento en que comienzan a discutir sobre los términos que se están dando a raíz de que Carlos Loret de Mola intenta imponer, así, imponer la anulación, que se justifique la anulación. Loret es parte de ese grupo de Roberto Madrazo que va por la anulación sí o sí, que no les importa incendiar la pradera, que no les importa lo que pueda generarse detrás de la misma. Ellos lo que quieren es impedir a toda costa que se aplique la democracia en este país. Así de sencillo. Y ponen como ejemplo las opiniones del presidente de la República, ponen, por ejemplo, el tema de los programas sociales muy mal explicado y manipuladamente expuesto, y hay un momento en que Lore le pregunta a todos, por supuesto, Héctor Mauleón dice, claro, sí, pues casi casi hay que anular, ¿no? Hay que anular la elección y demás. Está entusiasmadísimo Héctor de Mauleón, otro de los personajes que, como les decía hace unos días, tristemente perdió mucha de la credibilidad que tenía. Y a lo mejor ellos dicen, no me importa mientras me sigan pagando, seguramente, pero no lo crean, siempre les importa cuando uno cuestiona su ética profesional y sobre todo cuando dejas de llamarlos ya periodistas creíbles. Por supuesto que sí. A cualquiera que está metido en el medio le duele y le duele bastante cuando tu credibilidad es, es cuestionada de esa manera y tú, y pues, sobre todo porque tú sabes que es verdad, pero tratas de aparentar que no. Pero bueno, y en ese momento aparece Lorenzo Córdoba y Lorenzo Córdoba dice, hay que ser responsables. Ojo con este detalle, ¿eh? Hay que ser responsables cuando hablamos de elección de Estado, cuando hablamos de anulación de la elección. ¿Por qué? Porque ya se han presentado estos fenómenos y no se ha anulado la elección. Entonces, da una explicación Lorenzo Córdoba por qué para él no es una elección de Estado. Y parte de un principio básico. No es el Estado el que está organizando las elecciones. No es el Estado el que está definiendo las elecciones. No es el Estado el que está imponiendo un candidato como ganador o ganadora. Y Denis Dressel lo que le dice es que en mi interpretación, si hay compra de votos, si se utilizan los programas sociales, el gobierno hace campaña todos los días, este, ¿cómo se llama? Ah, hubo acarreo con Claudia Sheinbaum. Yo no sé qué país vivía antes esta Denise Dresser, ¿no? Pero no creo que haya sido México. Creo que ella vivía en otro lado y se engañó pensando que era México. O hay que recordarle que Polanco no es un país externo, es parte de México, ¿no? Pero ahí el punto, ¿cuál es? El punto es que Lorenzo Córdoba, que es apoyado por Jesús Silva, llega un momento en que se puede haber elecciones parejas, inclinadas, pero nunca una elección de Estado. Desde el 88 no hay. Y también en la época del PAN y el PRI se utilizaban programas sociales y demás. A ver, y es ahí donde yo voy. Voy un poquito en este punto cuando Denise Dresser llega un momento en el cual hace referencia al tema de los programas sociales. Dice, se les pagaron antes a las personas de iniciar este proceso. Claro, señora Denise Dresser, a lo mejor usted no lo necesita, qué bueno. Usted ha chambeado mucho. También la gente que está en la pobreza ha trabajado mucho. Pero a diferencia de usted, no tuvo las oportunidades porque el Estado no estaba en esa época deseoso de hacerlo, de proporcionárselas, porque ese Estado fue erosionado por los mismos a los que usted defiende y por los que usted quiere que la gente vote. Entonces, esa erosión del Estado en beneficio de una élite genera una enorme cantidad, millones y millones y millones de pobres que usted no escucha y que ese apoyo
Bueno, no ese apoyo, ese programa social del gobierno que es universal y que está en la Constitución gracias a Morena y en contra de los deseos del PAN y del PRI, es muchas veces el único apoyo que tienen las personas de la tercera edad. Es muchas veces el complemento para terminar sus meses. Entonces, si usted pensaba que había que suspender el pago hasta después de las elecciones, perdóneme, usted está completamente fuera de lógica y demuestra con sus propias palabras el desconocimiento que tiene de la realidad. Pero yo quiero pensar que es desconocimiento, aunque también puede ser ruindad, ¿no? Que sabiendo usted esta situación quiera aplicar el, pues se joden, ¿no? Porque esa es la mentalidad de estos personajes que son los de la generación de la alternancia, que nos quieren vender que ellos son los heroínas, las heroínas y los héroes de la patria, de la democracia, que hay, gracias a ellos tenemos lo que hoy disfrutamos, cuando son una bola de parapetos, así de sencillo, porque ellos saben perfectamente que esa alternancia fue pactada, porque ellos saben perfectamente que todas esas instituciones que se crearon bajo la mirada y resguardo salinista se debió precisamente a un control económico financiero de organismos internacionales que las exigieron y que no por eso trabajaron para las mayorías y que no por eso funcionaron para las mayorías, que incluso muchas veces regularon y normalizaron hasta monopolios disfrazados de competencia. Hay que ver lo que ha pasado en la Comisión de Telecomunicaciones. Por ejemplo, el sector de telecomunicaciones, el sector energético, en donde se validaron despojos de recursos naturales del país, aunque constitucionalmente no se podía, en donde se validaron privatizaciones, en donde se validaron desinformación, en donde se ocultó información. Pero eso sí, tenemos nuestros institutos para presumirlos al mundo, como regularmente, y recordando al maestro Luis Espota, le gusta actuar a esa élite mexicana, ¿no? Hipócrita. Ante el mundo nos vendemos como un país de avanzada, como un país democrático, como un país de instituciones, y en la práctica no funcionan, no fortalecen la democracia, no fortalecen la vida de los mexicanos y mexicanas de a pie, sino todo lo contrario, porque están diseñadas desde la soberbia, el ego y la autocomplacencia. Pero para una generación que ha vivido de eso todo el tiempo, es un golpe muy grande aceptar que todo lo que dijeron durante años y lo que supuestamente hicieron realmente no sirvió para gran cosa, más que para alimentar un discurso tecnocrático, un discurso que justificó el abuso hacia los más pobres. Y Denise Dresser es parte esencial de esa generación que no puede soportar ese fracaso tan grande que tuvieron y que trataron de maquillarlo, o que sabían perfectamente que era un fracaso y los desmaquillaron en este sexenio, que eso es lo que más, por supuesto, les duele. Entonces estamos hablando de un concepto que es claro aquí. No hay ninguna elección de Estado, por la definición propia de la elección de Estado. No hay ninguna justificación ni pretexto para anular la elección, más que argumentos leguleños que en otras ocasiones no han servido para nada. Así de sencillo. Hay un factor clave, la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Y ellos lo saben perfectamente. Entonces, ese es un punto que quería compartir con ustedes. La sobredimensión de los conceptos, que ha sido una característica de todo este sexenio. Porque hay otra parte donde Denise Dresser votar por Andrés Manuel pues, se alinea a este concepto de democracia contra dictadura, ¿no? En donde dice es que el gobierno actual y su candidata casi casi van a destruir la democracia, es votar por la destrucción de la democracia. O sea, el voto va a destruir la propia democracia porque según ello van a llegar a acabar con los contrapesos. El contrapeso es la propia ciudadanía, señora Dresser, que a diferencia de lo que usted cree o ve, está perfectamente politizada en su mayoría. No son peje zombies, son gente con crítica también. Claro, también hay gente que no acepta ninguna crítica, también hay gente que efectivamente no ve más allá, pero la gran mayoría es un ciudadano politizado, es un ciudadano que sigue a López Obrador porque está conforme con López Obrador. Así es simple, no porque esté manipulado por López Obrador.
Y eso es algo que ustedes nunca han podido ver ni entender por esa enorme soberbia que los caracteriza y que los ha ido marcando y definiendo durante todo este sexenio, ¿no? En donde simple y llanamente quedó confirmado lo que se había dicho hasta la pared de enfrente, ¿no? Muchos de estos intelectuales, opinadores, analistas, siempre fueron de derecha. El tema es que en la 4T los desmaquillaron, los evidenciaron. Ahora la campaña que traen es no votes todo por la 4T. No hagas el voto hegemónico, no hagas el voto general, el carro completo. Yo creo que todas las personas tienen derecho a definir el sentido de su voto. Me parece que eso es incuestionable y no se les puede ofender ni tachar de tibios ni nada. Tienen sus razones, tienen sus argumentos. Sin embargo, sí creo que es muy importante entender el contexto histórico que vivimos. No vivimos una época como la del PRI, en donde la hegemonía era distinta a la que está construyendo actualmente Morena, en donde hay una base social muy importante, en donde se está jugando, digámoslo, de esta manera, la democratización de la joven democracia mexicana. Y ese es un punto que me parece que no podemos dejar de lado en toda esta discusión. Lo que Claudia Sheinbaum ha logrado en estos meses de precampaña, de intercampaña, de campañas, es organizar a su partido, es evitar su división, el caso concreto de Ebrard, de Monreal, de Mier, ¿no? Delineando lo que será el obradorismo a partir de proyectos concretos que defender frente a una élite que tiene todavía mucho poder económico y mucho poder mediático, ¿no? Entonces, como bien dice el maestro Fabricio Mejía, ahí están los votantes del PRIAM, que si bien están a 20 puntos, veintitantos puntos de distancia, existen como un obstáculo aspiracionista, racista, clasista, patriarcal, regionalista, que seguirá viviendo en una burbuja en la que el país se sigue destruyendo y hay una dictadura, ¿no? De los pobres que se dejan comprar con derechos sociales. Hablamos de millones, millones de votantes de Xóchitl Gálvez y de lo que ella representa que no van a desaparecer, que no van a abandonar, en definitiva, el país. Entonces, habrá una lucha política, por supuesto, que se va a librar principalmente en el Congreso. Entonces, por eso es fundamental que la ciudadanía se mantenga alerta de lo que va a pasar de aquí en adelante. No es algo que se limite solo a los representantes electos, es algo que también lleva en toda esta discusión a un movimiento que existe antes de un partido político. Morena vive precisamente el proceso hacia ese partido político. Entonces, por supuesto, si no se consigue el plan C, la gente no tiene que bajar el ánimo. La gente no tiene que desmovilizarse o la gente no tiene que deprimirse. La gente tiene que estar más pendiente porque la discusión política va a continuar. Va a continuar. Yo porque creo que es diferente ese tipo de votaciones en esta época por una sencilla razón. ¿Quiénes son los contrapesos? Alito Moreno, Manlio Fabio, Carolina Villano, Marco Cortés, Ricardo Anaya, Enrique Vargas, Francisco García, cabeza de vaca, Miguel Alonso Reyes, Jorge Romero, Rubén Moreira. Es decir, esos son los contrapesos de los que nos dice Denise Dresser que deben de existir. Esos son los contrapesos que deben de haber. Los contrapesos están dentro de la propia Morena, dentro de los propios grupos que conforman Morena. Y eso es un factor clave. Además, los integrantes del Partido Verde y anexas, por supuesto, pero además, aquí hay un punto que se ha dejado de lado y lo mencionó mi querido Manuel Hernández Borbolla y yo coincido con él. No se puede analizar el momento actual de la política sin centrarnos en lo que es la lucha de clases. Y Morena ya tiene contrapesos muy fuertes fuera de la política, que son los empresariales, que son los mediáticos. Por lo tanto, creer que todo se circunscribe al Congreso y a lo que pasa en la arena política, sí me parece que es estar fuera de la realidad en este momento de este país. Yo por eso sí creo que en esta época es muy válido el voto parejo. Esa es la verdad de las cosas. Oiga, si les gustó el video, pulgar arriba, ya lo saben, compártanlo. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Déjenos su comentario, los leemos todos. Y por supuesto, suscríbanse, denle a la campanita, activen las notificaciones de YouTube. Si hay chance, super chat, super gracias. Yo por lo pronto les agradezco por su atención y nos vemos por la noche. Gracias.